Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Liga al Día, edición fin de semana. Tenía ganas el Real Madrid de volver a casa después de 36 días. Bueno, pues menudo regreso, derrota ante el Celta con doblete del sueco de Williot Swedberg. Un golazo, por cierto. Dos expulsados. El Madrid se quedaba sin Fran García al minuto 64 por una autoexpulsión. Ha visto dos amarillas en apenas un minuto. Ya al filo del final del partido también acababa expulsado Álvaro Carreras, amarilla para Xabi Alonso. En fin, reparto de tarjetas a última hora. Y por cierto, malas noticias, si ya estas eran malas de por sí. Nueva lesión y de gravedad. Ojo, porque Militao se ha lesionado al minuto 20 de partido. Al Real Madrid se le suman los lesionados. Estaremos muy pendientes de esa lesión. 9 puntos se ha dejado el Real Madrid de los últimos 15. Segunda derrota de la temporada después de la derrota frente al Atlético de Madrid. Parecía que el Madrid era otro después de lo que vimos en San Mamés, pero el conjunto blanco, chicos, vuelve a las andadas. Lo analizamos todo con Gemma Soler, con Lluís Bou, con Toño Valle y con Richard Méndez. Chicos, ¿cómo estáis? Y como siempre, primeras sensaciones. Enseguida saludamos a la gente del chat. Lluís, empiezo por ti. Titular de esta derrota del Real Madrid en casa. Pues mi titular sería que los Reyes Magos se han adelantado y en vez de venir el 6 de enero, han venido este fin de semana. Manita del Barça en la Cartuja, en Sevilla. Messi, que gana su título número 48 y se cierra un fin de semana de ensueño con esta gran victoria del Celta en el Bernabéu, pero un Madrid que vuelve a mostrar una imagen absolutamente horrible. Creo que lo mejor del equipo blanco ha sido una vez se han quedado en inferioridad numérica y creo que esto habla mucho del pobre nivel, tanto con pelota como sin pelota, del Madrid de Xabi Alonso. Dos detalles que me he dejado. El Real Madrid está ahora a 4 puntos del Barça y el próximo partido es en Champions la visita del City. Ojo que no son datos menos importantes. Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sensaciones que te deja esta derrota del Real Madrid, para muchos sorprendente. Había ganas de volver a casa y mira lo que ha pasado. Sí, las sensaciones de colapso total en el Bernabéu. Para Xabi Alonso, situación muy difícil, más allá de la pitada, no encuentra soluciones de este equipo. Como bien decías, es la peor forma de afrontar un partido tan importante contra el Manchester City, aunque también es verdad que será tan grande el debate anticipando ese partido, el regreso de Guardiola y todo más, que pueden camuflarlo de algún modo, pero lo que no pueden camuflar son los problemas futbolísticos que tiene este equipo, que no consigue ganar un partido de forma completa. Desde el partido en el Clásico, que para nada fue un buen partido del Real Madrid, es un equipo de destellos. Y la sensación que no tiene mucha solución Xabi Alonso, porque además no paran de lesionársele jugadores importantes, así que veremos qué pasa contra el Manchester City. Y la gran pregunta o el gran titular también, Ana, sería: en una noche como la de hoy, ¿por qué se han caído de la convocatoria? Y no hablo del banco del Real Madrid, Rodra, José del Valle o incluso Carolina Guillén. Qué raro, ¿no?, que hoy se hayan pedido al día feriado. Oye, tenemos líneas abiertas, se pueden conectar cuando quieran, ¿eh? Si tienen algo que decir, Que lo hagan, están se les más fue que el internet. invitados, ¿eh? Por cierto, hablando de gente, tenemos ahora mismo más de 3.500 personas conectadas con un montón de comentarios que luego vamos a ir leyendo. Le doy la palabra a Richard Méndez. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ha sido una sorpresa, ¿no? La verdad que para mí sí, porque el Celta es verdad que no estaba teniendo la mejor temporada. Es verdad que los partidos que ha ganado, que han sido pocos, han sido fuera de casa, pero llevaba mucho tiempo sin conseguir una victoria en el Bernabéu. ¿Cómo estás? ¿Cómo te van, muchachos? Yo creo que, a ver, más allá que nos sorprenda que haya sucedido, creo que todos estamos claros que un descalabro como este se veía en el horizonte. Desde hace rato creo que el Real Madrid viene anunciando que puede ocurrir una situación como esta, en la que no solamente queda muy exhibido futbolísticamente, queda muy debilitado anímicamente, sino que también se manifiesta, creo que el punto más bajo de desconexión de Xabi Alonso y sus dirigidos. Veníamos diciendo desde semanas atrás que en esta mesa nadie sabe a qué juega el Real Madrid de Xabi Alonso. Hoy no solamente es que no sabe a qué juega, hoy es que no tiene manera siquiera de generar mayores situaciones de suspenso cuando más se lo exige el partido. Ojo, ante un Celta que llegaba a este partido solamente a 4 puntos de la zona de descenso, jugando en casa, en el Bernabéu, donde el Celta, y me recordaba Lluís hace algún rato, habían pasado 19 años sin ganar. Hoy es la consecuencia de lo que estamos viendo. Es como el cuento de que va a venir el lobo, viene el lobo, pero nunca llega. No, aquí ya le llegó al Real Madrid el lobo.
Bueno, y tanto que ha llegado el Lobo, y además con 2 goles, con una derrota, la verdad que inesperada, porque veníamos de ver, Toño, a un Real Madrid que yo creo que coincidíamos todos en que había sido una de las mejores versiones del conjunto blanco esta temporada, con y sin balón, por supuesto con una gran actuación de Courtois y de Mbappé. Luego hablaremos del partido de Mbappé, por cierto, gran partido del portero del Celta, que la verdad que ha salvado algunas de Rado. Pero ¿tú te esperabas este descalabro? Decía Richard, el lobo, que viene el lobo, y al final el lobo ha venido. Pero tú te lo esperabas, Toño. Obviamente no, Ana. Gusto saludarlos a todos, ¿no? Creo que varios nos equivocamos pensando que el Madrid ha vuelto a la normalidad en San Mamés. Y creo que lo que estamos entendiendo es que la normalidad del Real Madrid es la del día de hoy, porque se ha presentado de manera más constante en los últimos partidos, porque pasó contra el Rayo, porque pasó contra el Elche, porque pasó contra Girona y porque vuelve a ocurrir. Y si nos vamos también a la última salida en Champions, sí, yo sé que se ganó, pero qué manera de sufrir sobre la parte final, ¿no? Entonces terminó siendo una cuestión atípica la que vimos en San Mamés, y la normalidad y la realidad del Madrid tal vez es justamente la que ha estado viviendo en las últimas jornadas en la liga. Por eso tal vez ha dejado escapar tantos puntos, por eso solamente ha ganado uno de los últimos 5 compromisos, ¿no? Porque tal vez esta es la realidad del Madrid, y eso es francamente escalofriante, porque además nos habían vendido, nos habían hecho creer que con Xabi Alonso la cosa sería distinta, ¿no? Que se iba a jugar algo diferente. Gana muchos bonos y el estar sentado en ese banquillo merengue Carlo Ancelotti, me queda claro, no es tan fácil ganar como muchos querían hacer ver que era lo que hacía el italiano, pero parece que esta es la realidad y esta es la normalidad del Madrid, y francamente con las ausencias y con cómo ha venido jugando o como jugó el día de hoy, no veo muy cercano el momento en el que vuelva a repuntar. Por cierto, por aquí, ya que mencionabas a Xabi Alonso, hay mucha gente que me imagino que es del Barça, de otro equipo que no sea el Madrid, que dicen Xavi quédate, por aquí decían, mencionabas tú lo de Ancelotti, por aquí, Pero porque esto lo cantaban, decían esto lo Xavilotti. cantaban muchísimo. Durante la época de Xavi Hernández en el banquillo del Barça se Correcto. popularizó cantarlo en el Bernabéu, siempre estaban con el Xavi quédate, y ahora se ha girado la tortilla, ¿no? Bueno, pues comentarios de todo tipo, vienen noches peores, apuntan por aquí, el madridismo de luto, en fin, hay tanta gente conectada que esto va volando el chat y me es muy difícil leer los comentarios, pero los voy a leer, de verdad, lo prometo. Pero bueno, hablemos un poquito también y nos metemos de lleno en lo que ha sido el análisis del partido para entender qué le ha pasado al Real Madrid hoy. Es verdad que había novedades en el 11, es verdad que había bastantes bajas, sobre todo en defensa. Hoy ha tenido que hacer ahí algunos cambios que no sé si le han salido, ahora me decís vosotros, del todo bien, parece que no. Asensio como lateral derecho, Carreras como central, que por cierto, recordamos que ha terminado siendo expulsado. Fede un poquito más avanzado, ¿no? En el ataque, quizá un poquito de los pocos que se pueden salvar hoy en el Real Madrid, si es que se puede salvar alguno, pero bueno, recordamos que estaba ese drama en defensa con las bajas de Carvajal, de Trent, de Hausen, de Álava, de Mendy y ahora de Militao, que enseguida hablamos de ese tema. Para ti, Luis, ¿por qué ha perdido hoy el Real Madrid? Mira, a mí me costaría muchísimo entender, si fuera aficionado del Madrid, cómo puede ser que un equipo empiece a presionar con agresividad, empiece a morder de verdad la salida del balón del rival a partir de una expulsión, a partir de que se queda con un hombre menos. Creo que ha tenido 60, 65 minutos el Madrid para presionar a un Celta que arriesga muchísimo en la salida de balón. En teoría nos habían contado que este era uno de los buques insignias de Xabi Alonso, uno de sus características, de que los equipos muerdan muchísimo arriba y traten de recuperar muy alto para acabar las jugadas. Y hemos visto a un Celta como tocaba la pelota con sus centrales, ahí muy bien Marcos Alonso, muy bien Mingueza, que aportan muchísimo en la salida de balón, pero con un Madrid totalmente apático, sin la intensidad, sin la agresividad necesaria para recuperar. Y luego, una vez cruzas esta primera línea mal hecha de la presión, el Celta tenía kilómetros para correr. Brian Zaragoza creo que durante la primera parte ha podido hacer estragos, no ha estado preciso en el pase, pero termina haciendo una asistencia en la segunda mitad que se veía venir, ¿no? Era un partido para meterle fichas a la asistencia de Brian Zaragoza, porque podía desequilibrar, tenía espacios, y después el Celta, con las llegadas de segunda línea que tampoco han terminado de precisarse en la primera parte, pero ya en la segunda hemos visto que han acabado en gol, estaba haciendo muchísimo daño. Creo que el Madrid ni ha atacado bien.
siguen los problemas en la creatividad, todo el mundo quiere la pelota al pie, nadie busca la pelota al espacio, la ha tenido Mbappé en esta vaselina ya en los instantes finales, en el único desmarque profundo que ha hecho, pero todo el mundo pide la pelota al pie en el Madrid, nadie piensa distinto en la frontal del área, nadie tiene una idea especial, nadie pone un pase distinto al de los demás y después sin la pelota, muy pasivo, muy apático el Madrid y ha dado muchísimas facilidades a un Celta que, por cierto, a mí me ha encantado tanto en defensa como en ataque. La verdad que sí, un Celta capaz de lo mejor y de lo peor. Bueno, pues hoy ha sido capaz de lo Hmm. mejor con esta victoria en el Santiago Bernabéu, que venía un equipo sufriendo bastante y con poco gol. Bueno, pues hoy ha marcado 2 en la casa del Real Madrid, nada menos. Un equipo que hoy no le ha dado espacios al Celta, Gemma, quizá yo creo que por ahí también, como mencionaba Luis, es por donde han venido las claves de este partido. Y la intensidad del Madrid, que no se ha visto, salvo en los minutos finales, cuando ya veían que se les escapaba el tiempo y que se les escapaba el partido. Un Madrid que yo creo que en la primera parte, como si salgo yo a jugar, ¿eh? Sí, 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 yo creo que bien lo apuntaba Toño, ¿no? Que se criticaba mucho a Ancelotti, ¿no? Que no sacaba esa garra, esa presión de cualquier jugador y tampoco está pasando. En principio es lo que venía a hacer Xabi Alonso y no lo está logrando. Para mí el motivo de la derrota es multifactorial. Creo que influye mucho la lesión de Militao. Luego la ineficacia ofensiva, han tenido el balón, sí, pero ha sido una posesión estéril, los ataques, poca creatividad. Creo que Giraldez ha planteado muy bien el partido, siendo un poco más conservador en el primer tiempo, ha desquiciado un poco y este Real Madrid me da la sensación que si no se adelanta tiene problemas y que la victoria contundente ante Athletic Club fue algo ficticia. Hay algunos partidos que Ernesto Valverde directamente por el 11 que presenta ya dices, uy, este lo tira a la basura y realmente creo que fue así. Asensio no estuvo bien ahí en el lateral y hoy tampoco. Quebradero de cabeza pensando en el Manchester City, ¿quién va a situar ahí? Imagino que le va a volver a tocar a Fede Valverde y esto hace que pierda una pieza, como bien decías, Ana, seguramente de los pocos que se puede salvar del Real Madrid. Otro factor fundamental en la derrota del Madrid hoy es Radu. Enorme actuación del portero del Celta. Un Celta que recordemos que venía de 2 derrotas en Liga y aquí al lado, en mi barrio, en el campo del Sant Andreu de Segunda Federación, pasó en los penales, en una tanda por 6-7. Es un equipo que no venía para nada bien y plantarse en el Bernabéu, tener ese ejercicio de resiliencia y desquiciar y provocar este colapso monumental del Real Madrid es realmente meritorio para los celestes. Y otro factor más, yo creo que es lo que resumen, es que no hay forma de que estos futbolistas del Madrid actúen como un equipo, sino como un elenco de estrellas.